Hola, ¿qué tal? Aquí continuamos con el programa. Como les dijimos, vamos a hablar de la salud de la Argentina, de nuestra salud, de cómo se encuentra el país en este tiempo en el cual ya llevamos casi 2 años, ¿no? Transcurriendo el año y 9 meses del coronavirus entre nosotros, de una situación delicada que ya en el mundo ha cobrado muchísimas víctimas, que en la Argentina también ha tenido lo suyo y que nos lleva a preguntarnos cómo estamos hacia adelante. Y para hacerlo vamos a hablar con, obviamente, uno de los más grandes especialistas que tiene el país en materia de salud, y me refiero al exministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Adolfo, Walter Brown lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Y bueno, le traslado la pregunta inicial para comenzar con esta charla. ¿Cómo ve a la Argentina después de haber encarado ya desde marzo del año pasado hasta este momento todo este tiempo de convivir con una pandemia que en el mundo se ha cobrado tantas vidas, que ha generado tantos niveles de contagios, 250 millones ya en todo el mundo? Y que en la Argentina también ha tenido un capítulo muy delicado, ¿no? Sí, obviamente, digamos, ningún país, ningún sistema de salud, ningún gobierno estaba preparado para una pandemia de semejante magnitud. Y por supuesto que se la fue surfeando de la mejor manera que cada país entendía. A algunos les fue mucho mejor, algunos tomaron medidas, yo diría, más adecuadas, otros tomamos medidas menos adecuadas. Yo creo que la Argentina, obviamente no vale la pena abundar en esto, pero claramente es uno de los países en los que le fue peor, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de todas las consecuencias económicas, sociales, educativas, emocionales, digamos, como resultado de la pandemia. La realidad es que en este momento, digamos, de tragedia, estamos transitando un periodo de calma, a pesar de que ha habido un levísimo rebote en las últimas semanas, básicamente producido por la mayor contagiosidad de la variante Delta, que es la que está predominando en este momento. El hecho de que la mayoría de la población vacunada, digamos, estamos llegando al 60% de toda la población vacunada con esquemas completos. Y recordemos que si bien hay aproximadamente, digamos, más allá de los casos que nosotros tenemos, de estos más de 5 millones de casos que hay en la Argentina reportados, claramente representan un universo mucho mayor. Por cada caso reportado es probable que haya entre 2 y 3 casos que no han sido reportados porque no consultaron a los servicios de salud o fueron casos asintomáticos o con síntomas muy leves, con lo cual es muy probable que haya habido por lo menos 20 millones de argentinos que se hayan infectado de alguna manera, más hay 30 millones de argentinos que ya están vacunados, y si bien están muy solapados, obviamente, porque muchos vacunados han tenido la infección, uno podría asumir que estamos más o menos en el 70% de la población que, sea naturalmente por la infección o por la vacuna, están protegidos desde el punto de vista de sus anticuerpos neutralizantes, que son los que protegen contra la infección. Con lo cual, esto explica por qué, a pesar de, digamos, de que hay predominio de variante Delta, no se ha producido el mismo fenómeno que sí se produjo en Europa, o que se está produciendo ahora en Europa con el rebrote, que tiene mucho que ver con la buena proporción de población que se resiste a la vacunación. Así que yo diría que estamos en un periodo de calma. Yo creo que va a haber un rebote un poco mayor por la variante Delta, pero no creo que alcance proporciones importantes y tampoco creo que se traduzca en mayores, digamos, en más internaciones hospitalarias o en terapia intensiva o más muertes. Usted mencionó bien, doctor, el tema del rebrote que se está produciendo en Europa, también en Estados Unidos se ven cifras altas de contagios todavía. Y le pregunto si la Argentina, más allá de esta doble vacunación que ha tenido en este tiempo, puede evitar esa tercera ola tan hablada, tan mencionada, también porque empiece a avanzar en un proceso de una tercera vacunación, que es la que ahora empieza
a mencionarse en función de, sobre todo, aquellos que fueron vacunados con Sinopharm y aquellos que son pacientes de riesgo, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que se está viendo es, si bien hay evidencia de que la protección inmune que da la vacuna declina a lo largo del tiempo, después de 6-9 meses, también se ha visto que las tasas de reinfección son extremadamente bajas. O sea que no necesariamente hay una relación lineal entre la reducción del número, digamos, del nivel de anticuerpos y la chance de que uno tenga una reinfección. De todos modos, en los grupos más vulnerables, y esto es los adultos mayores, en este caso los mayores de 50 años o aquellos con comorbilidades, seguramente se les va a administrar, y es correcto, una dosis de refuerzo. Y en primer lugar a los que recibieron Sinopharm, que es un poco menos efectiva que el resto de las vacunas. Se está hablando también ya a esta altura de la pandemia y del avance que ha tenido la vacunación, de una siguiente etapa que tiene que ver con los medicamentos, ¿no? Aquellos que se empiezan a otorgar o a dar a aquellos que están enfermos, a aquellos que están transcurriendo la enfermedad, el coronavirus. Se ha mencionado la salida de dos pastillas, 2 píldoras en este caso, la de Merck, la de Pfizer. Digo, la pregunta es, ¿vamos hacia un tiempo en el cual hay que convivir con vacunación y medicamentos para tratar esta enfermedad? ¿O cree que la evolución de esta protección que nos ha generado la vacunación lentamente hará que dejemos de lado el tiempo del coronavirus en la humanidad? Es una pregunta que lamentablemente no puedo responderte. La respuesta corta es no sé. Y digo esto porque en realidad todavía no se sabe si el coronavirus llegó para quedarse, como la gripe, por ejemplo, como la influenza, y entonces periódicamente, tal vez todos los años, necesitamos vacunarnos, o, digamos, vamos a tener que vacunarnos el año próximo con una dosis de refuerzo, o este año, y luego algún año más, y después va a desaparecer. No sabemos. La verdad que todavía es una respuesta que no la tenemos, no la tiene la ciencia, y desde el punto de vista epidemiológico tampoco lo podemos aseverar. Así que esto lo vamos a ver, digamos, a lo largo probablemente del año próximo. Hoy por hoy, digamos, todavía estamos recibiendo el embate de la primera gran oleada de esta pandemia, más allá de que haya tenido, digamos, muchos picos, y en este momento sí es dable esperar una dosis de refuerzo para terminar de cortar la circulación viral. Que ese es el punto. Cuanto mayor es la circulación viral, mayor es la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes. En la medida que la circulación viral baja, es mucho más difícil que aparezcan nuevas variantes. Y por ahí también se agota, como se agotó el SARS. El SARS, claro, que es otro coronavirus, se agotó, estuvo ahí. Por supuesto que era muchísimo más letal y menos transmisible. O sea que no era igual que este coronavirus, pero se agotó y de golpe tuvimos o el MERS, tuvimos digamos, la epidemia, la pandemia en realidad, a principios de este siglo, y después se acabó. Así que es dable esperar que ocurra lo mismo. Ahora, para tener esa protección masiva, ¿no? Esta protección de rebaño, es necesario avanzar con la vacunación infantil. Hay mucha polémica por estos días respecto de, el proceso que se ha iniciado aquí en la Argentina. Sí, es lógica esta discusión y esta controversia que hay, porque desde el punto de vista individual, los chiquitos sobre todo, tienen muy bajo riesgo. O sea, no solamente tienen baja, digamos, se contagian un poco menos, pero se contagian, pero transmiten mucho menos la enfermedad y no tienen prácticamente complicaciones, excepto los niños con comorbilidades, que tienen algún tipo de inmunodeficiencia o enfermedad crónica. Entonces acá el punto es, si la verdad que sería el primer caso en el cual la vacunación a los chicos tiene que ver más con la protección de los demás, la protección colectiva, que con la protección individual de los niños en sí mismos. Y esto yo creo que es el foco de la controversia, porque si tienen muy pocas complicaciones y transmiten un poco menos también, la pregunta es
y los efectos adversos, porque obviamente cualquier medicamento nuevo, cualquier vacuna puede tener potencialmente efectos adversos serios. Entonces, si el balance entre el riesgo y el beneficio no es el más adecuado, ¿por qué entonces hay que darles vacunas a los chiquitos que tienen pocas complicaciones? En ¿Cuál principio cree yo que es la diría, razón? Ujú. bueno, lo que pasa es que la razón en este momento es que frente a esta gran primera oleada del coronavirus, uno tiene que tratar de reducir al máximo la circulación viral para que no aparezcan nuevas variantes y para que se corte. Y los chicos son, tienen, para llegar a esa inmunidad de rebaño, entre comillas, no es suficiente el 70%, sino que verdaderamente hay que llegar por la contagiosidad y la transmisibilidad de la nueva variante, probablemente al 90%. Como sucede con el sarampión o con otras enfermedades infecciosas en las cuales, son muy contagiosas y uno necesita estar por arriba del 90-95% para poder detener la circulación viral y erradicar, esas enfermedades. En la medida que, sobre todo en primera oleada, no lo logremos, es muy probable que la circulación persista. Entonces lo que se quiere hacer es un esfuerzo. Por otro lado, también se ha visto, y ya hay millones de niños vacunados, que no pareciera que más allá de que todavía no hay estudios clínicos definitivos que demuestren que se, disminuye las complicaciones, o sea que lo que sería, la evidencia clínica, sí existe bastante evidencia muy sólida de que son seguras, de que son efectivas, de que generan un buen nivel de anticuerpos, como los grupos poblacionales de mayor edad, con lo cual, en principio, y no ha habido efectos adversos, salvo algunos muy raros, la verdad, y ya hay millones de chicos vacunados, decenas de millones de chicos vacunados, con lo cual uno esperaría que por lo menos en este contexto de aparición de una nueva pandemia, yo creo que es lógico que se vacunen a los chicos, incluso a los más chiquitos. Ahora, pensando en esto, ¿usted está de acuerdo con el pedido de interpelación a la ministra Bisotti en el Congreso? Lo que pasa es que la ministra Bisotti lo que hizo fue dijo una serie de desaguisados. Primero Ajá. porque anunció que ya China se estaba vacunando y no se estaba vacunando, más allá de las cifras disparatadas de vacunación que dio en China. El tema acá es la opacidad, el tema es la falta de transparencia en la información. Nadie tiene la información sobre si hay datos reservados, porque yo pregunto, yo entiendo que puede haber cierta confidencialidad en el precio, en los contratos, en la letra chica. Ahora, yo no entiendo cómo es esto de que haya confidencialidad si la ANMAT o las autoridades regulatorias o las autoridades del ministerio tienen información sobre, la efectividad de la vacuna, los estudios de fase 3 que todavía están, los resultados preliminares, porque todavía son estudios que están en curso, para ver la efectividad clínica. Y esto es lo que ha puesto, lo que está puesto en duda. Y sobre todo lo que se cuestiona es la falta de transparencia. Y este es el grave problema. Esto ha complicado a la Sociedad Argentina de Pediatría, que dijo primero una cosa, después otra. En realidad lo que hay que aclarar es, cuál es la evidencia que sostiene, y en todo caso la ministra tendrá que dar las explicaciones del caso. Doctor, empezamos a hablar en este momento sobre el Congreso y no quiero terminar esta charla sin preguntarle por las elecciones que se vendrán el próximo domingo. Usted fue obviamente un actor importante en las primarias. Ahora llega el turno de definir quiénes van a ser los legisladores a fin de año y cómo está viendo el papel del radicalismo en la reconstrucción de Juntos por el Cambio como una fuerza que pueda llegar a imponerse en las elecciones del domingo. Yo creo que el radicalismo, ha cambiado, se ha empoderado en los últimos meses, ha decidido recuperar un protagonismo que había perdido en la coalición de Juntos por el Cambio, y creo que lo está logrando. Me parece que hoy hay una presencia del radicalismo a lo largo y a lo ancho del país muy importante, que de alguna manera demuestra una vocación, una ambición de liderar la coalición. Y me parece que eso es sano para la coalición. Es sano que haya, diferentes movimientos internos que de alguna manera
compitan en el buen sentido de la palabra, para lograr, digamos, el apoyo de la gente. Y de hecho, yo diría que esto le ha dado un enorme volumen político a la coalición de Juntos por el Cambio y ha sido en buena medida responsable de los muy buenos resultados que ha tenido en las PASO y que yo estimo que se van a repetir, digamos, en las elecciones del domingo que viene. Creo que el radicalismo es un actor muy importante, tan importante como el PRO y como los otros integrantes de la coalición, y que tiene, como le decía, una vocación muy importante de participación, de protagonismo, de poder. Y me parece que eso es bueno, eso es muy bueno. Creo también que un mayor equilibrio de fuerzas va a permitir consolidar el rol de la oposición, no dejar más lugar a los avasallamientos y a la prepotencia, y tal vez, ojalá, empecemos a transitar un camino de diálogo y de construcción de políticas públicas sostenibles, porque el país ya no da para más. La última al respecto, pensando en ese diálogo del cual algunos actores del oficialismo también mencionaron para el 15N, para el día después de las elecciones, ¿cree que es posible avanzar en entendimientos, en acuerdos, o ve un Congreso hacia adelante donde las diferencias se noten más que los entendimientos? Van a ser 2 años muy duros, pero como te decía, yo creo que vamos a llegar a un mayor equilibrio de fuerzas y eso va a permitir comenzar a dialogar en un contexto de mayor simetría, sin una dominancia tan brutal y sin avasallamiento al cual pretendieron acostumbrar a la oposición. Yo creo que hay que dialogar, yo creo que eso no hay que dejar de hacerlo. Por supuesto que uno tiene que pensar también que lo tiene que hacer de manera transparente, porque si hay algo que ha ocurrido es estas cosas que por ahí uno se entera y se desayuna con cuestiones que no estaban previamente conversadas. Así que yo creo que no hay que ser incauto, no hay que ser ingenuo, pero claramente hay que sentarse a dialogar. Y me parece que hay temas como las reformas que el país necesita, honestamente. La reforma tributaria, reforma laboral, reforma educativa, reforma sanitaria, reforma previsional que el país necesita comenzar a consensuar. Y esto no va a ser obra ni de una persona, ni de un partido político, ni de un término de gobierno. Esto seguramente es una política que tiene que ser emprendida durante mucho tiempo y por todos los actores del arco político, digamos, democrático. Tal cual, políticas de Estado, ¿no? Como uno siempre pide para un país que necesita recuperar. Y ya a esta altura tenemos que empezar con eso. Te agradezco muchísimo estos minutos que estuvo con nosotros. No, gracias, Walter. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Al contrario. Y gracias a ustedes también por estar ahí del otro lado. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí adelantando las noticias. Gracias por la compañía.